que empezaría. Ahí está. Bueno, entonces ya está grabando, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a hacer la clase botella esta. Entonces, una parte, no todo. Como privado vamos a dejar la capacidad y como público les decía recién que podemos tener así un constructor vacío y uno que reciba un valor, o pueden hacer un constructor que reciba un parámetro por omisión, ¿sí? Entonces, para hacer eso, tienen que sacar el que sería vacío y lo dejan así. Y ahora cuando hacen el constructor, recuerden que esto después lo separan en un H, esto, y en un CPP, esto, ¿sí? Después, con otra clase que hagamos, vamos a separarlo así. Acá hacemos el constructor de ¿Cómo estás el botella. include después? Ahora lo vemos. En Dale. otro ejemplo lo vemos. Botella recibe la capacidad inicial, ¿no? Y la capacidad inicial por defecto es 100, decía. Entonces, hacemos así. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense acá, tenemos un miembro de clase, un atributo que se llama capacidad y una variable local del método botella que también se llama capacidad. Podemos, porque son dos ámbitos distintos, se puede tener dos variables que se llamen capacidad. El problema es que después no puedo hacer esto. Pues no tiene sentido, ¿sí? Yo tengo que de alguna manera acá hacer como mención a que esto es el atributo y esto es la variable local. Entonces, por ahora, como no nos vamos a meter en eso, en cómo hacer referencia al objeto, ¿sí? Al objeto para poder hacer el atributo, vamos a hacer así, que también es una buena regla, una buena idea, de que los atributos tengan un guión bajo. Entonces, fácilmente cuando estemos en un método y vemos que hay un guión bajo, nos vamos a dar cuenta que es un atributo de la clase, ¿sí? Entonces, acá lo que haríamos es, por ejemplo, podemos incluso preguntar si la capacidad es menor o igual a 0, vamos a hacer que la capacidad también sea 100. Y si no es menor o igual a 0, que la capacidad sea el parámetro. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Yo quiero evitar que alguien ponga que una botella tiene una capacidad 0 o negativa, no tendría sentido. Entonces, en el constructor, si se le pasa un valor así absurdo, le pone 100. Y si se le pasa un valor correcto, se setea ese valor. Y si se llama al constructor sin pasarle ninguna capacidad, entonces va a asignarle 100 por defecto, ¿sí? Bien, y vamos a hacer el método que devuelva la capacidad, que sería float, get capacidad. Ahí. Entonces, float, botella, get capacidad, y esto nos va a devolver el atributo capacidad, ¿sí? Fíjense que no tendría un set, porque como se lo construye, se le pone la capacidad y después no tiene otra posibilidad de cambiar, ¿sí? Entonces, hacemos un botella A Faltó un y 2 puntos, me botella. parece. ¿Cómo? Sí, gracias. Y botella B. Y a la botella B le vamos a pasar, qué sé yo, 256. Y la botella A tendría el valor por defecto. Entonces hagamos un cout de a.getCapacidad con un endele y un cout de b.getCapacidad. Si no hay ninguna falla en el medio, nos tendría que aparecer 100 y 256. Ahí está, ¿ven? 100 y 256. Después tenemos, bueno, obviamente hay que incorporar todo el tema este de la tapa, que acá yo no lo voy a hacer, pero debería ser una
una característica más de la botella. Y los métodos de llenar, vaciar, ¿bien? Bueno. Y la idea, no sé qué opinan Juan y Brian, pero si siguen esto, acá no debería hacer una cosa así, me parece. Bien, porque si hacen esto, ¿para qué recibir un parámetro? Si cualquier cosa que yo le pase acá, después se van a no usar y se va a terminar usando lo que se haga dentro de un CI. Y después, por otro lado, es como que, bueno, depende de la documentación de la clase, ¿no? Pero es raro que instanciando un objeto me termine pidiendo por teclado algo. La idea es si para instanciar el objeto yo tengo que tener un dato y lo pido acá. Hago así y le paso así. Bien. Eso es una cosa que noté y conceptualmente me parece que estaría mal. Pasarle un parámetro, como le estoy pasando acá al objeto B, y que cuando se ejecute el constructor, lo que sea que le pase, lo ignora completamente porque me lo pisa con un sein. ¿Está bien? Eso no me parece que esté bien. Y otra cosa sería que no tenga tampoco la capacidad de pasarle nunca un parámetro y que sea siempre una capacidad de 100. Porque si es siempre una capacidad de 100, entonces deja de ser un atributo y pasa a ser una constante. Entonces, en todas partes va a ser 100 la capacidad, si no tengo manera de cambiarla, ¿no? Entonces, esto sí tiene que estar, la capacidad de la botella, el atributo capacidad, tiene que estar abierto a que se pueda modificar. ¿Cuándo? En el constructor. Bien. Eventualmente se podría hacer, no lo dice acá el enunciado, pero podría tener un método set capacidad si uno quisiera establecerla más adelante. Entonces yo podría crear una botella que arranca con capacidad 0 y a futuro hacerle el set capacidad para establecerle cuál es la capacidad de la botella. ¿Sí? Eh, Máximo, o sea que el sein es más conveniente en el constructor. No, yo lo que planteo acá es que el constructor no tenga ninguna ni entrada ni salida de datos. Lo que hace es esto que se ve acá. Entonces, si yo quisiera que la capacidad de la botella sea algo que el usuario digite por teclado, se encargará main probablemente, ¿sí? O main u otra función u otra clase, pero otra cuestión distinta a la botella se encarga de pedir cuál es la capacidad inicial. Creo que en este no hace falta usar ningún set. Por cómo está escrito, no hace falta usar ningún set. Ahora, cuando se encontraron con esta dificultad de cómo hacen para, porque creo que hicieron una cosa como esta, ¿no? Por ejemplo, acá preguntar con un cout, desea que la botella o desea suministrar el tamaño, la capacidad de la botella. Entonces, si acá yo hago un sein de opción y me pregunto si opción es sí, ¿qué tendría que hacer acá? Pedir el dato. Pedir el dato, declaro una variable dato, le hago el ingresar capacidad, sein dato, y luego acá tendría que hacer una cosa así. ¿No? Y si no, pensemos ahora con una sola botella. Solamente tendríamos botella B. Y si no, acá haríamos así. ¿Bien? Pero el problema de esto
Es que, ¿qué pasa con el ámbito, con el scope ahora del programa? Vive adentro del if, la botella. Cuando cuando termine, la llave esta va a dejar de existir tanto dato, que no es un problema que deje de existir, pero deja de existir la botella propiamente dicha. Entonces no me tendría que compilar, bueno, acá porque me falta un punto y coma, pero no me tendría que compilar el get capacidad que está abajo de todo. Porque ya no, el objeto ahí ya no está más. El objeto B, ¿sí? Desaparece en el cierre de la llave. Entonces, acá es donde por ahí lo que hay que hacer es crear, ¿no? Son alternativas, ¿no? Crear así y acá tener un b.set capacidad dato. ¿Y qué pasa si la botella la creas abajo del if? También. Entonces dato quedaría como ámbito del coso y lo creas abajo y listo. Esta es otra opción, ¿no? Esta es una opción. ¿Lo entienden? No voy a hacer capacidad, pero se entiende, ¿no? ¿Cómo sería? Bien. Sí, Otra sí. opción Esa era la consulta sería, que yo tenía, Ángel, que te había hecho por el foro. Era eso. otra cosa es esto, hacer dato que esté afuera del ámbito de, igual que, no, que el dato esté afuera del ámbito. Si quiere ingresar la capacidad, le ingresa ahí, si no acá dato 0, ¿sí? Ya me arrepentí de ponerle dato a la variable, le tendría que haber puesto capacidad o algo así. Pero bueno, Claro. y acá sí puedo hacer botella B y le paso dato. Total, le voy a pasar o la capacidad que ingresó o 0 y seguiría funcionando bien, ¿no? Si yo lo corro, la capacidad de la botella, por ejemplo, 750. Opa, no salió como Está esperamos. preguntando si quiere Si suministrar. es sí o no. Ah, bueno, pero yo no leo, no, a mí no me pagan por leer. Decía suministrar sí. Ingresar capacidad 750. 750, ¿eh? Ahora, ¿se pueden dar una idea de cómo trabajan los usuarios? Si una persona que está haciendo el programa no lee el mensaje, lo que hace un usuario, ¿no? Claro. Pobres usuarios, pero suelen hacer estas cosas. Ángel, te hago una pregunta. Viendo esto, cómo lo armaste vos en el main, esto de suministrar la capacidad, ¿está mal hacerlo entonces en el constructor? A esto de desea suministrar la capacidad de la botella. A mí me parece que sí, que conceptualmente está mal. Lo sacarías andando, ¿eh? No te digo que no funcionara, pero me parece que no tiene que ir ahí, porque ¿qué pasa si querés llevarte la clase de botella a un sistema, no sé, que está en alemán? Tiene ese in, ese out, es como que no... Tendrías que cambiar la clase que es de lógica por nuevos cartelitos, simplemente porque está en otro idioma, ¿no? En cambio, si lo hiciste en main, la clase botella quedaría igual y lo que tendrías que cambiar en main son los mensajes, ¿sí? Pero la clase botella no la alterarías. Pero más allá de eso, sino porque yo escribo esta línea de código acá y no me espero que haya un CIN ahí adentro, o un COUT. En cambio, si tengo una cosa así, sí me espero que acá haya un COUT, o varios. ¿Ok? ¿Se entiende como la diferencia? Es lo que si yo hago get capacidad y me hace un cout mostrando la capacidad, es algo que no lo esperaría. Si yo llamo a get capacidad, entiendo como que me va a devolver el valor, no mostrar por pantalla. Porque si no, no me permitiría hacer un if y preguntar si la capacidad, no sé, es mayor a 1000. ¿Se entiende? Es un tema a veces conceptual más que de funcionamiento. Sí, yo creo que en eso coincidimos los tres, que ni el set ni el get tendría que tener in o out. Es como que tienen Claro. su propia responsabilidad, que es simplemente o setear el valor o devolverlo. Después si el programador que está usando el get quiere mostrarlo por pantalla, quiere calcular un promedio, lo que sea, será su problema, pero la clase devuelve el valor y listo. Exacto. Ángel, Después, esto, más... Sí.
Yo tenía la duda, en realidad, al comienzo de hacer el ejercicio, en qué momento no cambiábamos la capacidad. Yo no sabía si era al principio como constructor o durante el programa, por ejemplo, tener una opción en nuestro menú que diga, ¿quieres cambiar la capacidad de la botella? En realidad, el ejercicio en sí no te dice nada de armar un menú y todo eso. A mí me pareció perfecto que hagan un menú, pero fíjense que no habla nada de esto. Entonces, si te guías acá tal cual como aparece, el único momento donde se puede establecer la capacidad es al momento de la construcción. ¿Sí? Entonces, ese es cuando haces el constructor. Y ahí es donde Ok. le surgió este inconveniente de si lo declaro dentro de las llaves de un while, de un if, de lo que sea, el objeto se va a destruir cuando termine el ámbito de las llaves. Entonces, hay alternativas. Y hay otra que es haciendo memoria dinámica, pero ya me parece, pero también se podría. Porque uno podría hacer, si no le queda esta opción viable, uno podría hacer una cosa así. Y de paso, para que vean cómo se trabaja con punteros y objetos, ¿sí? Yo creo un puntero a botella. Bien. Entonces, esto todavía no llamó a ningún constructor porque todavía no generé ningún objeto ahí. Simplemente hice un puntero. Entonces, acá donde pide ingresar la capacidad, esto lo saco. Acá donde pide ingresar la capacidad, lo que voy a hacer es B igual a new botella y le paso entre paréntesis el dato para que llame al constructor que recibe parámetros. Y acá B igual a new botella, pero no le paso nada. Bien. Entonces, luego, acá cuando quiero llamar a get capacidad, B no es una instancia de un objeto. ¿Qué es B? Un puntero. B es un puntero. O sea que donde está apuntando va a estar la instancia del objeto. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es indireccionar. Y para indireccionar un objeto, el operador que tenemos, ¿sí? Tanto para acceder a los miembros públicos, ¿sí? Es la flecha, guión y mayor. Entonces ahí lo que está haciendo es indireccionar B y llamando al método getCapacidad. Y esto también tendría que andar, obviamente acá hay que hacer al final de todo un delete de B. Che, hay mosquitos. Un delete de B. Entonces, ¿desea suministrar? No. Capacidad 100 por defecto. Y se elimina la memoria. Y después, si lo corro y le digo que quiero una botella de 2250, otra vez, sí, 2250, ahí está, ¿ven? No, no es el dis, no es el dis, porque el dis lo voy a usar cuando esté adentro de la clase. Y yo acá estoy afuera de la clase. Entonces acá ya tengo el puntero desde afuera de la clase. Pero desde adentro de la clase, si yo quisiera saber cuál es el objeto que está llamando al método, ahí sí tengo que usar this. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Como más adelante también vamos a ver clases que nos van a representar entidades que queremos nosotros guardar en archivos. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer también un trabajo distinto a lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Por varias razones que ya vamos a ir explicando. Pero una de las cosas que vamos a terminar haciendo cuando querramos un registro que vamos a guardar en archivos es tener por ahí métodos para cargarlo, para mostrarlo, para leer de disco, para grabar en disco, ¿sí? En un archivo, ¿no? En el disco rígido. Entonces, ahí vamos a trabajar con las clases por ahí un poquito distinto, porque va a ser un híbrido por ahí entre la programación orientada a objetos y bases de datos. Que cuando cursen Laboratorio 3 se van a dar cuenta de por qué. Pero bueno, por el momento están en Laboratorio 2, ¿sí? Ángel, Bien, sí. ¿se puede hacer una consulta? Porque hoy estaba tratando de hacer eso, lo de la memoria dinámica con el objeto. Sí. Lo quería hacer
que sea un vector, digamos. No sabía cómo hacerlo, es más, estaba usando null porque me acordaba que con las variables usábamos null, pero ahora veo que con los objetos no. ¿Null en dónde? Cuando... Sí. Sí, que se lo puede asignamos. poner. Lo correcto sería poner null acá y preguntar acá si B todavía sigue siendo el puntero nulo. Listo, termina el programa porque Ok. no pidió memoria correctamente. Claro, es para preguntar. Ujú. Y si quisiera hacer, digamos, con un vector de objetos, ¿cómo lo haría? Si quisieras que esto fuese un vector de 2 botellas, por ejemplo, Sí. acá lo que tendrías que hacer, acá sí no, a ver, voy a probar, pero me parece que esto no funciona. Esto me parece que no funciona. Entonces, acá tendríamos P en la posición 0, y cuando usas la posición con corchetes, es con el punto. Si usan la posición con corchetes, es con el punto. Y acá Ok. la posición 1. Entonces, vamos a ver si compila. No. Entonces hay que llamar acá el... Acá sí habría que hacer un set capacidad. No, porque tenés que inicializar la B como un vector. ¿Cómo? Que no funciona porque tendrías que inicializar B como un vector. Habría que hacer que... A ver, déjame pensar cómo podríamos hacer para que Igual te faltan los corchetes en vez. en B... Sí. Sí, acá sí, con un for o habría que hacer una cosa así, de esta manera, ¿no? Para tener dos... Porque acá pedís memoria para un vector de 2. Lo que pasa es que llama al constructor vacío. Si no me equivoco, en C++ no hay una manera de crear un vector y llamar a un constructor que reciba parámetros. Si no, lo que habría que hacer es algo, me parece un poquito más complejo, porque habría que crear un vector de punteros botella. Entonces en cada posición del puntero pedís una botella, y ahí sí se podría. Una cosa así. Así. Y acá habría que hacer, creo que así. Y acá ahora sí, en la posición 0, habría que hacer y en la posición 1 esto ya no lo puedo hacer así porque estaba pensado para un puntero distinto, y ahora me parece que esto funcionaría, pero no estoy seguro porque hace mucho que no hago una cosa así. A ver. No le gustó. No le gustó. No, esto tendría que probar antes. Claro, mira. Pero, Si perdón, querés le hacer sacás- dos, hay que ponerle, en quitarle el asterisco, ¿viste? O sea, quedaría B igual a new B, new botella. ¿Bien? Así. Sí, ponerle corchete, ponerle 2. Ah, Abrir, después anda más adelante, uno más, y abrir llave, y separado por coma, le mando a los dos constructores. Los dos esa funcionan. no tenía. Así y así. Entre llaves. Es Entre como llaves. cuando se declaran los vectores de la misma manera, ¿viste? Que lo inicializábamos. Claro, y ahí le mandás Ahora qué entiendo. valores Entonces, querés que le esto es un manden. puntero normal, entonces vuelve a ser un puntero de 1. Claro, puede ser un Listo. puntero normal. Correcto. Y acá entonces. Lo acabo de Buenísimo, esa no la descubrir tenía. eso. Buenísimo. Yo lo acabo de yo no la descubrir, conocía. lo probé y andaba. Así. Sí, sí.
Va como trompada de linchera eso. Bueno, no sé si tanto, pero entiendo lo que hace ahora. Ahora que me lo decís, lo entiendo. Pero no se me hubiese ocurrido poner nunca una cosa así, pero funciona. Como cuando hacíamos así, ¿no? ¿Se acuerdan con enteros que hacíamos una cosa así? Y después igual, y entre llave poníamos, por ejemplo, 1, 2, 3. Sí, ahí no es necesario ¿Bien? poner el igual. Quitarle el igual y es lo mismo. Acá. Sí, sí, sí. Bueno, pero así lo vimos, me parece, en laboratorio. Claro. Y Sí. esto era bastante como natural entenderlo. Esto de acá, entonces, lo que hace es vamos a probarlo igual, pero Capaz que te estoy chamullando como el mejor. no, te tengo fe, Brian. Sí, vamos a Te juro que lo ponerle probé, te juro que lo 500 probé. y 500, Qué 500. grasa. Perfecto. Entonces, hace algo parecido, pero en cada uno de estos le suministra los datos del constructor, ¿sí? Para cada botella distinta. Quiere decir que este, por ejemplo, podría recibir así, y entonces una tiene el dato y la otra tiene el doble. ¿Y podés dejar el constructor vacío? O para ver. Está bueno, ¿no? ¿Cómo? Si podías dejar el constructor vacío, a ver si te deja. Así. Claro. Y ver si le pone 100. Ahí debería ser 100. No le gustó. Eh, ¿Cómo sería este así vacío? ¿Cómo A ver, vacío? Bueno, supongo que así no creo. no, así no me suena. ¿Eh? Pero No. viste cómo hace mamá a veces, ¿no? Ponerle void. Void, coma. ¿Así? ¿O voy? Probá ese. Empecemos a probar. Estamos probando, ¿eh? Se nota claramente que prueba estamos y error probando. Ese, le tengo fe a ese. Tampoco. No. Estoy cruzando los dedos. La verdad, con los paréntesis así pensé que hubiese funcionado. Sí, yo también. Pero no. Sí, sería lo lógico. O sea que queremos que el primero use el constructor vacío y el segundo el que recibe parámetros. Si, no sé, si pones botella paréntesis. O tirar Botella otra. paréntesis. Claro. No creo, porque el otro está vacío. Bueno. Puede ser, todo puede ser con C++. Botella paréntesis parecería que le gustó, ¿eh? A ver. Vamos a ponerle 450 para que nos dé, vamos a hacer más fácil. 100. Vamos a ponerle 300, uno nos tiene que dar 100 y el otro nos tiene que dar 600. Perfecto. Y a ver si a este le ponemos botella para que tenga más semántica. Claro. Creo que también tendría que funcionar. Bien, ahí me gusta mucho más y lo entiendo mucho más. Bien. El primer... Uy, lo perdimos a Está. Se emocionó. ¿Te emocionás, Ángel? No, para mí que con la sintaxis de esta muy le en la explotó la computadora. Claro, la sintaxis fue demasiado ¿Cómo? para. Claro. Sí. Dice, su conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan todavía? Sí, ahí está, ahí volviste, Ahora, volvió. Volviste. Bueno, otra vez. Me parece que los jueves tengo unos problemas con internet. O me están boicoteando, me parece. Bueno, esto quedó muy bueno, me gustó. Me gustó con el tema de la memoria dinámica. ¿Sabes qué? Lo que estoy pensando, capaz así mismo, se acepta el constructor botella, capaz te acepta ya un objeto botella también. Un objeto botella creado previamente. Claro. Sí, seguramente. Entonces ahí ya inicializás un array con objetos. Con objetos que tenías previamente, sí. Claro. Ángel, ¿te puedo pedir un vistazo de pantalla de arriba abajo? Porque estoy grabando como para ver cómo es. Sí, después lo pruebo. Sí, esto igual es con la memoria dinámica y vimos que no hacía falta llegar a esto de memoria dinámica. ¿No? Porque lo habíamos resuelto con los, ¿cómo se llama? Con un float, ¿no? Un float global, Sí. Global no, local a main, y instanciar el botella después del if. Ok. No, bueno, yo para ir probando, ¿viste? Para jugar un rato. Esto es para memoria dinámica de un vector de dos botellas y que ese vector tenga acá la capacidad de llamar a un constructor o al otro. Que yo la verdad no sabía que era así la sintaxis. Sí, después lo subimos. De hecho, esto, vamos a poner acá arriba un comentario que diga inconcluso. Inestable, no usar. Sí, inconcluso. Como es no warranty cuando decís no tiene garantía de que vaya a funcionar. Pero inconcluso, pero tiene esta parte que la
La verdad, Uy, el internet de Ángel es la guarda. es sin... Che, igual descubrió Ah, muy bien. algo muy bizarro. Acabo de descubrir ¿Qué algo ves? muy bizarro. ¿Cómo le corta la conexión a Ángel? Mira, crea botella, una botella. ¿En dónde? Crea una botella Le ha explotado la compu. y ponerle, crea una botella en algún lado, En algún no lado, importa, bueno. en cualquier acá. lado, en cualquier lado. Poner botella, Yo después ponele, de esta no clase sé, lo usaría C. este código. Y Botella C. ponerle entre paréntesis ponerle un valor. O si querés lo dejamos ahí y lo dejamos con el por defecto, como quieras. Me da lo mismo. Así, sí, Sí. listo. Ahora, mostrar la capacidad. Es un scout de capacidad. Bien, ahora hace C, Acá. abajo hace C, sí, C, igual, solo la C, ¿eh? Bueno, igual a botella y entre paréntesis ponerle 100. Y ahora un CO Y de ahí capacidad. mostrá. Para 100, o querés que le Claro, ponga una 100 cosa es distinta. Ah, bueno, 100 defecto. va a quedar el mismo, ¿no? Que boludo. Claro. Igual ahí, porque ahí no hay ni un new, nada. Está creando, ahí creas un objeto, claro, pero ahí lo estarías creando y se está Bueno, reemplazando. faltó Por el eso es que te endel. muestra 100 y el objeto. Ahí está creando dos objetos. Sí, está creando de vuelta, ¿no? Claro. Pero no sabía que también se podía hacer una instancia de esta manera. Es que esa es como la forma normal. La de C#, por así decir. Sí, No, si fuera no. si ya le falta el new. Claro, Claro, pero nada más. Sí, sí. Esa tampoco la conocía. a ver, mostrar algo en el destructor. A ver si se aparece el destructor. Bueno. Vamos a hacer un destructor. Experimentando en vivo. Hoy experimentando. Es que me gusta. Mamá tiene esas cositas raras que están buenas. Experimentando con Ángel. Botella. Ponerle ahí un Seout rabioso. Crash. Para como trompada. Mandale la capacidad Entonces- si vemos. De última, si son varios objetos, por el cual. Ah, sí, para identificar. Antes de hacer el CAD, Claro. Cada ahí mandale el CAU de capacidad. bien. Ahí está. Entonces vemos si elimina. Tendría que haber, en teoría, Tendría que haber uno. en Dos. teoría. uno. O sea, Si anda bien, uno, pero bueno. Claro, si hace Bueno. lo que nosotros creemos que está haciendo, uno. Si no, dos. Claro, Hace ¿ves? dos. Ahí tenés los dos. Bueno, igual Pero quedó mirá, con el Y se Crash llamó 500. destructor antes de pisarlo, mira vos. Es muy raro lo que está haciendo. Pero bueno, lo llamó. lo hace O sea, bastante bien. me esperaba ver acá Crash 100. no, No, pero igual había dos. tiene sentido. Igual tiene sentido porque ese Crash 500 es el Crash del 500, de ese botella. Lo Sí. crea, lo copia y lo destruye. Y lo destruye. Es lo que está haciendo. Por eso aparece primero. Y Claro, el C como se que está vive en esa destruyendo línea. por el scope. Cuando cierra la llave, se destruye el C. Vamos a hacer Claro, y así. el botella es como Pero, que vive en pero esa es línea de interesante código. porque fíjate que lo crea y lo destruye en el momento. Es como que lo crea, lo usa y lo destruye. Sí, vamos a hacer así entonces. Claro. Claro. Vamos a La ver. luna no están entendiendo nada, me parece. No, esto sí, después. Che, bajaron como a 10 los alumnos. Ahora volvemos con. Dale, Esto dejarlo lo tenemos que cargar. hacer en otro momento. No, igual es divertido esto. Sí. Va, no sé. Sí, bueno. Sí, tampoco es que- para vos, Brian. Para los Que alumnos. somos A ver, tres, estamos es solos. divertido. No es el mismo objeto, ¿eh? Es distinto. Claro. Es distinta la dirección Claro. de memoria. O sea que está Ese- destruyendo este objeto transitorio necesario para crear C y después elimina C. Para mí Lo nos cual tiene estamos sentido que ahuyentando. haga eso. Sí. O sea, tiene Sí. sentido que haya una forma en donde vos tengas un momento donde puedas crear un objeto y destruirlo en el momento. O sea, solamente para que sirva para copiar o hacer algo con su copia. Bueno, vamos a volver a la parte. Esto lo vamos a sacar. Vamos, Bueno, acá ya se olvidaron de lo que es un int, me parece. lo de la dirección lo dejo en el destructor, ¿sí? Vamos a comentar esto de C, por si alguien lo quiere volver a
a ejecutar, simplemente lo descomenta, y esto también lo dejamos por si alguien lo quiere ver, ¿sí? Bien. Y para que esté terminado de la botella, que nosotros no lo vamos a hacer porque es un TP para que hagan ustedes, falta la tapa, falta, ¿cómo se llama? Tenemos la capacidad, pero también hay que registrar la disponibilidad. En realidad la disponibilidad se calcula, tiene otro nombre que ahora no me acuerdo cómo se llama, cómo le pusimos, la ocupación. La ocupación, que es la carga actual, ¿bien? Sí. No, iba a decir ocupación. Ah, está bien. La ocupación, con eso terminen de hacer la clase botella. Esperemos que los hayamos ayudado más de lo que los complicamos. ¿Sí? Hay algunas cosas que vimos acá, como la memoria dinámica, que está bueno, que en algún momento lo vamos a usar, pero si retroceden todo este video hace, no sé, como 15 minutos, en un momento sin memoria dinámica, sin usar destructor, sin nada de eso, llegamos a un ejemplo donde podíamos con un constructor que recibe por defecto un valor que es 100, si no le pasamos nada le ponía 100, y si le pasamos un valor le ponía el valor que se le pasaba, ¿sí? Quédense con eso como base, y después si comprenden el resto de las cosas que estuvimos viendo, genial, ¿sí? Mejor. Bien. Ángel, te hago una consulta. ¿Hay alguna resolución de este ejercicio? Porque te escuché decir que no hacía falta hacer un menú para que funcione este programa, pero yo particularmente lo hice para que interactúe con esto que decía el problema de taparla, destaparla, llenarla, vaciarla. Para probar el funcionamiento vos podés hacer ponerle botella B, y después hacer b.llenar. Esperen que voy a poner en modo no molestar. B.llenar, y le mandás 400, por ejemplo, y ahí ya no te tendría que quedar, si haces un cout de b.getOcupación, 100, porque este por defecto sería 100, ¿no? En cambio, si haces así, te tendría que dar la disponibilidad 500 todavía. Vas probando así, no hacía falta hacer un menú, pero está muy bueno que hayan hecho un menú para hacer más interactivo el trabajo con la botella. El tema es, todos esos carteles de error, la botella está tapada, o desea destapar la botella, todo eso, lo que le recomendamos nosotros es que no esté dentro de la clase botella. Que la clase botella es una cuestión más lógica. Tiene datos, cambia de estados, ¿sí? Pero no tiene salidas por pantalla o entradas por teclado. Después sí vamos a hacer clases que tengan salidas y entradas, ¿sí? Pero esta en particular no lo tiene. Yo lo tomé por ese lado y se le agregó un montón de cosas a cada una de de los métodos de la clase, con CIN, COUT y demás. Pero bueno, claro, habrá que rehacerlo. No es que no quiero que por ahí quede la idea de que no se puede poner un CIN o un COUT dentro de la clase. Se puede, no habría problemas. Pero este requerimiento a resolver, en ninguna parte ingresar o mostrar, entonces no lo deberían no tener que poner. ¿Sí? Tienen que resolver exactamente lo que dice acá. Está bien, por ahí es ambiguo porque dice llenar debe permitir aumentar la ocupación del recibimiento, pero no dice bien cómo. Pero al recibir un float, la idea es que usen ese float que recibe para aumentar el valor, ¿sí? No para pedir por teclado sobre ese y después aumentar. ¿Bien? Porque de vuelta, si yo llamo acá a botella.llenar o a b.llenar y le paso 500, la idea es que se use ese 500, no que adentro haya un CIN y me lo tape con otro valor que ingresó por teclado. ¿Bien? Eso más que nada era la cuestión A. Haciéndolo de esa manera nos faltaría un constructor, entonces, ¿de cuál manera, Damián? Sí, el constructor tiene que estar, porque es la única manera, según dice el enunciado, en cómo le estableces la capacidad. No tiene un set capacidad. Podría tenerlo, o sea, si ustedes hacen una clase botella propia para practicar y le quieren poner un set capacidad,
genial. El tema es por ahí que si yo creo una botella y le digo que es de 1 litro, si yo llamo a hacer capacidad de vuelta y le pongo 2 litros, o le pongo menos, le pongo 500 centímetros cúbicos, y ya tenía 1 litro, ¿qué pasa con la ocupación de la botella? Mágicamente baja. Es como que en la vida real no podría tener una botella y después que cambie su tamaño. Salvo que la corte con un cuchillo y tengo una botella, de tener una más grande, tener una más chica. Pero si no, no sería algo que pase, ¿no? Entonces, como para recrear eso. Pero bueno, por ahí ustedes están acostumbrados a cortar la botella con un cuchillo para preparar algo ahí, no sé qué clase de costumbres tienen, pero en general no pasa. Igual ahí perdés el efecto de tapada. Sí, ahí pasa a ser otro. Bueno, ahí estaría bueno para hacer como herencia, ¿no? Porque Claro. pasa a ser un recipiente distinto. Bien. Igual puede ser que se te queme, se te haga más chiquita, entonces se pierda capacidad. Sí, Si es de plástico, algo, por ejemplo. pero en una botella ideal no pasaría. ¿Sí? Entonces, quedémonos ahí con esa botella ideal. Bueno. No, faltó el método de quemar. Sí, Se pierde capacidad. Y después estaría bueno, de hecho de esto me surgió un posible TP 3 o 4 de clases, donde cuando veamos herencia, nos abstraigamos un poco en el tema de que una botella en realidad es un recipiente. Entonces, hay cuestiones que tiene un recipiente, ¿sí? De forma general, y una botella incorpora sus características. Está bueno para un TP eso también. Así que prepárense que les va a llegar también un TP con esto, pero como recargado. Bien. Pasemos al segundo TP. No, porque me parece que lo están por arrancar, así que este es mucho más complicado en el sentido de que van a tener que investigar mucho más para poder lograr cumplir todo esto que pide acá. ¿Sí? Este es bastante más difícil. Pero bueno, encárenlo en grupos, ¿sí? Discútanlo en grupos, pregunten en el foro y plantéense que van a tener que investigar porque esto, por ejemplo, y van a tener que... No, esto no. Este. ¿Dónde está? No lo puedo encontrar. Este es algo que van a tener que trabajar con alguna funcionalidad que permita obtener la fecha del sistema, ¿sí? Entonces no es que a tener que investigar, buscar en internet cómo hacerlo, ¿sí? De a poco piensen que ustedes por ahí en 1 año y medio van a estar en el mercado laboral, ¿sí? Y les van a pedir algo y por ahí se lo piden así, ¿no? Si pasa esto, que haga esto. Y van a tener que buscar en algún lado cómo resolverlo si no lo saben. Entonces, se tiene que empezar también a valer por ustedes mismos de dónde buscar, probar, ver que funciona. Una vez que funciona, pasan a lo siguiente y así. Y después, para evidenciar que la clase de fechas quedó bien, tienen estos como actividades, ¿no? El de calcular edad, comparar fechas, diferencia en días, ¿sí? Todas cosas que les va a llevar bastante, me parece, es bastante complicado, pero se puede hacer. Ángel, una consulta. Yo me quedé en algo de la consigna. Viste que hay 3 métodos a mostrar. Hay uno que es para que muestre por defecto. Sí. 3 constructores, ¿puede ser? No, mira, sí, 3 métodos. Había 3 llamados a mostrar. Sí, es. Y había uno que era por la fecha actual, digamos. Después había 2. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Que uno es string y el otro es entero, porque yo convertí, también tiene para hacer por constructor ingresos por entero y después por string. Sí, hay 3 constructores. El primero le establece la fecha actual. Bien. F1, por ejemplo. F1 tendría que tener la fecha actual. F2 recibe día, mes, año en 3 enteros y setea eso. Ese es el más fácil de todos. Si van a arrancar, arranquen con este.
¿sí? Es el más fácil de todos. Y F3, o el que se está llamando para F3, recibe la fecha pero en una cadena de caracteres. Bueno, ese lo tuve que pasar a int. Lo pasé a int, pero mi duda es si en la de mostrar, en uno de esos dos, hay que volver a pasarlo, digamos, a char para mostrarlo. Porque si No, no no, serían como los dos iguales. mientras por pantalla aparezca... Es que mostrar es uno solo, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Uno No hay solo? tres mostrar. No, No porque hay me tres mostrar. confundió Hay la 3 palabra. objetos. Claro. Listo, listo. Es una Claro, clase. acá, por ahí acá te doy la derecha. El Me primer mareó con método eso, mostrar... sí. eh, Claro. el primer método mostrar... no me deja escribir. No, está bien. Porque El no estoy primer logueado. método No, pero dice, sería el primer llamado al método. Eso quería ponerle. El primer llamado a mostrar, pero no me deja escribir. Pero básicamente es eso, ¿no? El primer llamado a mostrar muestra la fecha del sistema. El segundo y tercer llamado a mostrar muestra esa otra fecha, ¿sí? Ok, listo, genial. Miguel pregunta, ¿cómo se puede hacer para que se lo asigne a día, mes, año? ¿Qué cosa? ¿El 2? ¿El segundo constructor o el tercero? ¿El tercero? Eso es lo que queremos que piense. Que le busquen la vuelta. están ¿Cómo re pueden vivo acá. transformar esa cadena a descomponerlo en día, mes, año? ¿Sí? Piensen acá, como para ayudarlos, siempre estarían recibiendo una fecha válida acá. No válida en el sentido de que acá no estarían recibiendo letras, por darle una idea, ¿no? No van a estar recibiendo letras donde van números. Claro, Pero nosotros técnicamente números, podrían, barra, los números, barra. claro, si se puede extraer como en Excel, acá ustedes están recibiendo una cadena de textos, pues investiguen si pueden transformar esa cadena a 3 valores, si lo tienen que hacer a mano, ¿sí? Usan expresiones regulares. Lo que quieran investigar ahí para transformar eso a una variable año que tenga 1986, una variable mes que tenga 10 y un atributo día que tenga 2, ¿sí? Con este es más fácil y con este ahí tienen que investigar cómo hacer para que se le asigne automáticamente la fecha del sistema. ¿Qué otro atributo crearías, Miguel? ¿Cómo se llamaría? No, porque como podés, digo, podrías guardarte esto, la cadena así tal cual, pero después yo quiero poder hacer get año. ¿No le pusimos los get años? ¿Get día y get mes? Pensé que sí. Pero yo podría hacer get año y tendría que sacar con este constructor en F3 1986. ¿Sí? Entonces, no lo podés guardar como una cadena. Tenés que de alguna manera transformarlo a 3 enteros, ¿sí? Y parece que no dice, después se lo voy a agregar, porque métodos que son obvios que tienen que estar son el get día, mes, año y el set día, mes, año. Estoy casi seguro que lo escribía eso. Sí, acá está. La clase debe permitir asignar y devolver los siguientes atributos, día, mes, año. Lo dice. Bien. Bueno, queda claro entonces, es un TP bastante complicado. Yo iría de menor a mayor. Haría el constructor que recibe los 3 enteros, que es el más fácil. Haría los setters y getters de día, mes, año, que es fácil. Y verificaría que se valide. Y si la fecha no es válida, ponga 000. Eso también es sencillo de hacer. Haría el mostrar. Y después trabajaría con el resto de las cosas, ¿no? El constructor vacío, el que recibe la cadena. Bien. Bueno, así que sí, la idea es que piensen cómo resolver
Quería hacer una aclaración, Ángel. ¿Podés abrir el CPP de botella? Sí, Fíjate que cómo pusiste los valores por defecto, ¿viste? Arriba. sí. ¿Viste? Lo pusiste ahí. En realidad van siempre en la definición. ¿En la ¿Cómo se declaración? llama? En la declaración. Ahí van. Acá, Porque si no, claro, porque si no, porque eso queda en el H y lo otro queda en el Claro. CPP. Entonces después no Entiendo. sabe. No hace falta que le pongas el nombre igual, ¿eh? así queda. Sí, lo puedo dejar así. Bueno, a ver. Pero. Y la S esa que está ahí, nada que ver. Esa no va. Ahí está. Pero sí es verdad lo que bien. dice Brian. Si los Les comento separan lo en que, dos lo que dijo. archivos, Ahí está. claro, tienen que poner ese valor por defecto, lo tienen que poner en el punto H. Y Claro. en el CPP lo ponen como si nada, o sea, normal ahí como lo ven ahí abajo, como que está recibiendo un valor sí o sí, pero en realidad cuando lo definís ya estás diciendo, si no pasa Claro. nada, mándale 100. Claro, es la clase la que reglamenta que el Claro. parámetro es por omisión. ¿Sí? Y una cosa que ya viene por una cuestión de buena práctica. Viste que vos no le pusiste un nombre a la variable de. O sea, cuando pusiste float le pusiste igual 100, no le pusiste capacidad. En general se le suele poner igual porque le ayuda al programador cuando lo está escribiendo. Claro, Pensá que sí. el programador después el CPP capaz que ni lo ve, capaz que ni lo tiene, porque si tiene una librería no va a tener ese valor. Entonces Pues sí. el saber que tiene que mandar una capacidad le va a ayudar a la hora de escribir. Obviamente que también lo ideal sería que esté el cosito de la ayuda y todo lo demás, pero bueno, Sí, esas obvio. cosas. Pero vos decís esto, Ya ¿no? pedí De mucho. ponerle el nombre de la Claro. variable. Claro. Está bien. Sí, ahí cuando definen pueden poner o no los nombres. C++ te permite dejarlo vacío, Ujú. pero sí es cierto que es buena práctica dejarlo. Claro, cuando hacen, por ejemplo, acá no había ningún set, ¿no? Pero imagínense que, tenemos un llenar. Entonces imaginen que hago float, llenar, y llenar se llena con un float y ayúdenme con el nombre, ¿cómo sería el nombre? ¿Cómo le Cantidad, pusimos acá? Sí, litros. Ocupación. litros, Sí, ocupación. ocupación o cantidad, porque es una cantidad con la que llenamos, ¿no? Entonces, si bien no hace falta poner el nombre, pueden ponerle el nombre y es como más claro para el programador cuando lo está usando la clase, ¿sí? Pero saben que también lo pueden dejar así, al igual que este. O sea, Bien. en realidad cuando compile, el compilador eso lo va a quitar. No va a estar en su código, por decirlo así, cuando compile. Pero cuando está el código fuente y nosotros estemos escribiéndolo, nos va a ayudar a la hora de ir a fijarnos, a ver, ¿qué recibía esto? Entonces vos vas, te fijas en el H, mirás qué era lo que recibía y ahí lo mandas. Uh-huh. Es como Y una sería, ayuda, más que nada. probablemente sea void llenar, creo que acá decía void llenar. No, es otro TP, acá. Si quieren puede hacer un float, llenar float, y podrían devolver lo que llenaron, ¿sí? Si lo quieren hacer así, no estaría mal, porque básicamente yo le puedo pasar acá 2000, pero en realidad lo que llegué a llenar fueron 300. Entonces por ahí podría devolver 300, como para que se sepa que no se usó todo, ¿sí? O si no, pueden dejarle simplemente acá void y también estaría bien. Bueno. Entonces, esto lo dejamos así para que después lo subimos. De la parte del TP2, bueno, lo tienen que arrancar, hacer. ¿Y alguna pregunta más que tengan? Yo tengo una pregunta. Si yo lo quiero hacer como proyecto, porque a mí eso no me quedó claro, en el punto H yo tengo que definir la clase Declararla así. y, claro, y eso lo llamo, ¿cómo lo llamo? Y después tengo que hacer otro CPP donde pongo los métodos. Sí. Muy bien, el CPP iría en la definición de los métodos. Ahora vamos a hacer una clase. La idea ahora es ver esto, ¿no? Que estuvimos viendo recién. Denme un segundito. Ahí está. Estuvimos viendo recién estos dos, o
la semana pasada, ¿no? Estos dos. Y hoy veré esta otra manera de relacionar objetos, que es la composición, ¿bien? ¿Y qué sería en este caso la composición? Es un tipo de relación que sucede con la programación de objetos, donde una clase, como podemos ver acá, la clase persona, tiene como atributo un objeto de otra clase. ¿Bien? Y piensen que tiene sentido, porque si lo tenemos que definir así en pocas palabras, ¿qué termina siendo una clase para nuestro lenguaje? Un tipo de dato. Un tipo de dato, sí, nos permite generar una variable a partir de esa estructura o molde, ¿no? Entonces podríamos decir que es un tipo de dato. Entonces, yo puedo crear atributos con tipos de datos primitivos, que son char, int, float, bool. Yo también puedo crear atributos con otras clases, ¿sí? Clases que creamos nosotros o que las bajamos de internet, ¿sí? Entonces, tiene sentido que en lugar de representar la fecha de nacimiento de una persona con un objeto de tipo fecha, perdón, lo estoy diciendo al revés. Tiene sentido que en lugar de representar la fecha de nacimiento de una persona con 3 enteros, lo hagamos con un objeto de tipo fecha, ¿sí? Porque es una clase que probablemente tengamos y que ya representa esos valores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto bien en C++. Y ya que estamos, como había preguntado Soledad, vamos a hacerlo con un proyecto y donde tenemos un H que le podemos llamar alumno, otro que se va a llamar fecha, main.cpp y los cpp de cada clase, ¿sí? Entonces venimos acá a proyecto, consola, y vamos a llamarle a esto composición, al proyecto, ¿no? Bien. El main va a ser un programa que nos va a ayudar a evidenciar que se creó bien la clase persona o la clase alumno con la fecha de nacimiento y todo eso. Así que acá ya arrancamos haciendo una nueva clase, un nuevo archivo para la clase fecha, por ejemplo. Y fíjense que tienen un new class, que a veces viene bien usarlo, ¿sí? Ponen new class, si no tienen que crear por separado los files, ¿sí? Pero también pueden poner new class, y acá le ponen nombre de la clase, vamos a ponerle fecha. Los nombres de las clases suelen ir con mayúscula al principio, ¿sí? Vamos a sacarle el destructor porque no lo vamos a necesitar. Esto queda igual. Acá se podrían agregar ya los setters y los getters para ahorrar tiempo. Yo no lo voy a hacer así, sino que lo voy a hacer escribiendo a mano. Y creo que había acá un botón, un tilde para agregarlo al proyecto. No, parece que no. El add path to project. Sí. Sí, arriba a la izquierda. En el medio a la izquierda, perdón. Creo que lo perdimos. F. Creo que se quedó, ¿no? Sí, ¿Escucha? Ángel, ¿estás ahí, Ángel? Ángel. Ahí está. Te vemos, ya Ángel. Resuelto el ejercicio. Bueno, listo. ¿Lo entendieron, chicos? Ya terminé. Bueno, agregar al proyecto sí le pongo, que era el siguiente paso después de create. Le pongo OK y fíjense, se rompió todo acá, a ver. Sí, Un poco sí se rompió, porque me agregó un main acá en fecha.cpp que no tendría que ir. Esto tendría que haber quedado así. Ahí está, así quedaría, ¿sí? Esto se genera solo cuando usan ese creador de clases. Entonces ya tenemos fecha y ahora voy a ir a File, New Class, y vamos a hacer la de alumno. ¿Sí? Le saco el destructor, que no lo vamos a necesitar. Pongo crear y le pongo que sí. Y me agrega esto. Ya sé por qué me agrega esto, porque lo tengo como código por defecto, ¿sí? Pasa que acá no me sirve que esté. Bien.
Entonces ahí tenemos, así quedaría el CPP. ¿Qué es protected? Lo vamos a ver más adelante, Máximo. ¿Sí? Está relacionado con la herencia. Así que al H de fecha le puedo sacar protected y queda así. Y al de alumno también. Entonces, vamos a rápidamente pensar algunos atributos para alumno. ¿Qué tendría un alumno? Fecha seguro, porque si no, no tiene sentido. Legajo. Legajo. Bien. Vamos a hacerla corta. Apellido y nombre en una sola variable. Así es más corto todavía. Y también fecha de nacimiento. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, se te escucha, Bien. Ángel. Se te Fecha. corta acá tanto, pero va. Y vamos a hacer un atributo que sería, puede ser la fecha de nacimiento o la fecha de inscripción, podemos poner, ¿no? Fecha de inscripción en la carrera, por ejemplo. Bien. Bien. Y la clase alumno tendría que hacer un include a fecha, fecha con mayúscula quedó, fecha.h, porque lo necesito para definir el atributo acá, ¿sí? Bueno. Y como métodos, vamos a hacer get legajo, get apellido y nombre, y vamos a hacer set legajo, que va a recibir un entero, y set apellido y nombre, vamos a ponerlo así, que recibe una cadena. Bueno, hasta ahí más o menos lo vienen siguiendo y vamos a hacer un mostrar también. Para que muestre por pantalla En programación nos mostraron que en los get hacemos un return. Dice en la declaración. Sí. En la declaración ponemos un return. Ah, bueno, pero acá vamos a aprovechar para dejar la declaración de la clase sin código, sin definición de nada. Y acá hacer los métodos, ¿sí? Pero cuando un método es tan corto que puede... Hola. Lo perdimos. Vamos, Ángel, tú puedes. Profe, ahora fue el espíritu de ¿debería Proster. ser antes el private y después el public? ¿Cómo? Y si ¿No puedo debería hacer ser al antes revés. el private y después el public? Sí, es lo mismo ahí. Es lo mismo. No pasa nada. Es lo mismo. Bien. Cortó. ¿Me siguen entonces? ¿Me escuchan todavía? Sí. Vamos a hacer los setters y los getters. Entonces, alumno, set legajo, recibe, ¿le puse guión bajo? Le voy a poner guión bajo a todo, porque lo dije que era una buena idea y después me olvidé. Ahí está. Entonces, recibimos el legajo y acá no vamos a validar, simplemente le vamos a guardar al legajo el legajo suministrado. Bien. Después, set apellido y nombre. Va a recibir un apellido y nombre. Y acá es con un string copy, ¿no? Apellido y nombre. Le seteo el nuevo apellido. Ahora los getters. Int get legajo. Va a ser un return de legajo. Char puntero. Get apellido y nombre. Va a ser un return de apellido y nombre. Hasta ahí me siguen. Sí. Sí, perfecto. Sí, Pues ahora ya no sé si me están escuchando o me correcto. quedé sin internet. Ahí tenemos entonces los dos setters y vamos a hacer el mostrar. ¿Sí? Vamos a hacer el mostrar. Y vamos a hacer, por ejemplo, podríamos hacer apenom y que muestre entre paréntesis el legajo.
Y después acá yo quería mostrar también la fecha de inscripción. ¿Cómo les parece que puedo hacer eso? El objeto fecha. Fíjense que yo tengo acá un objeto fecha que se llama inscripción, ¿no? Entonces yo podré hacer esto. ¿Qué les parece? Deberías tener un return también en el otro CPP. Sí, fíjense que la clase fecha todavía no la hicimos, ¿no? Claro, Bien. tiene que ver ahí, en CPP que poner un get. Parece que Hola. me perdieron. Ahí se escucha. Sí, ahora se Ahí escucha. estás de vuelta. Va de a Acá. ratos. Esto me parece que está, ¿les parece que está bien? Para mí está mal. ¿Por qué? Porque ahí el objeto fecha no tiene nada cargado. Está vacío. Como que inscripción.día quedó. Ponele que tiene la fecha de inscripción. Que sí tiene datos. ¿Sí? Pero, ¿qué les parece? ¿Qué ven de raro? ¿Que se están mezclando las clases? Claro, que está Llamarlo ingresando. directo al parámetro. Está en la parte Bien. privada. Exactamente. Habíamos dicho que para acceder a un atributo de una clase, de un objeto, yo lo que necesito es o hacerlo a través de un getter o estar adentro de esa clase. Y yo no estoy adentro de la clase fecha acá. Yo estoy dentro de la clase alumno. Quiere decir que no puedo acceder directamente al día, al mes y al año. ¿Tenés que pasarlo del objeto? Tendría que hacer, por ejemplo, si quiero hacer esto, tendría que hacer inscripción. así. Esta es la única manera de acceder al Fecha, atributo ya. que es privado. ¿Se entiende? Sí, Ojo sí. con eso. Que sea un objeto adentro de otro no me da a mí la libertad de poder acceder al otro objeto directamente, porque es el mismo ejemplo que cuando estaba en main y no podía acceder a día directamente con ese objeto fecha que tiene que hacer. Lo mismo pasa en alumno. No puedo acceder directamente al atributo día, mes y año de la inscripción. Lo tengo que hacer a través de los getters, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer la clase de fecha por ahora. Esto lo vamos a borrar y vamos a hacer la clase fecha y después vemos cómo se juntan. ¿Sí? Entonces, clase fecha. Una consulta. No sé si se me escucha bien. Sí, te escucho. O sea que primero deberíamos solicitar la fecha, o sea, primero se ingresaría la fecha y después cuando querramos mostrarla, se llamaría esta función alumno y ahí recién en la misma función alumno estaríamos llamando como objeto a la fecha. Me agarré para ahí. Al objeto de inscripción que tiene día, mes y año. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, sí. Igual vamos a ver que hay alternativas. ¿Sí? A fecha le vamos a hacer, para ser más rápido y no hacer los setters, ¿sí? Yo pues soy un poco vago, le voy a hacer un constructor que reciba 3 parámetros. No. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer día, mes, año. Y vamos a hacer los setters. Y los getters. Y un mostrar. Esto es int, ¿no? Y un mostrar. Y el mostrar es el que usarías en el main después, ¿no? En el main o en alumno, en donde quiera mostrar una fecha que ya está cargada, puedo hacer uso de este método directamente. Bueno, me voy a copiar estos para no tener que escribirlo tantas veces. Y a ver si me deja. Ya. Ahí. Fecha. Set día. Acá me falta una cosa, ¿no? Int.
int, int, ¿no? Porque si no, no podría ser este set. Entonces acá voy a recibir el día que quiero setear y vengo y digo día, le asigno el nuevo día. Mes igual a mes. Año igual a año. Esto si lo ven de vuelta, pónganlo en una velocidad de 2.5 porque si no se van a dormir. Pero bueno, no queda otra. Hay que hacer a cada setter y getter, ¿sí? Esto en otros lenguajes, botón derecho, hacer setter y getter, están hechos. De hecho, capaz que el Color lo tiene y estamos escribiendo acá, pero bueno. Bueno, están los setters y los getters. Estoy dentro de la clase fecha, así que puedo acceder directamente a los atributos en el momento que quiera, ¿sí? Así que acá voy a hacer simplemente un cout y voy a mostrar las fechas. Así, con un enter. ¿Bien? Entonces, ese es el fecha mostrar. Para probar a ver si funciona esto, lo que podríamos hacer es venir a main, hacer el include de fecha.h, crear un objeto fecha y ponerle la... Te perdimos. Se fue de vuelta. Perdimos a Ángel de nuevo. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perdón, Sí, pero ahora no... sí. Mira qué rápido que escribe. Mirá la velocidad que escribió. Sí, ¿Viste? no, sí. Qué crack. Es que viajó en el tiempo, por eso. Claro. Bueno, seteamos, vieron todo, ¿no? Incluí esto llegaron a ver que incluí fecha.h. Ángel, en el voy a mostrar faltó el guión bajo en año. Gracias. No, de nada. Bien. Y ahora hacemos f.mostrar y probamos a ver si compila. Seguro va a haber varios errores porque... Bien, no tantos. Este es razonable. Acá estoy en un CPP, ¿no? Estoy en un CPP. Si yo quiero usar string copy, si quiero usar cout, ¿qué necesito? El STR. La librería. Los includes a las bibliotecas, ¿no? Entonces voy a hacer include string, include iostream y el using namespace std. Y en fecha también va a pasar lo mismo porque si bien no hay string copy hay un cout, así que tengo que hacer el include a iostream y después si acá por ejemplo por ahí no tiene sentido hacer el using namespace std, pero no me va a dejar hacer el cout directamente, pero sí puedo poner std:2.2.cout, std:2.2. ndl, ¿sí? Si yo no le hago el using namespace, después le tengo que decir que cout y ndl están en el ámbito de std, ¿sí? Pero fíjense, acá por ahí conviene porque lo uso solamente en esta línea, después no lo uso más. Hasta le diría que en alumno también. Bien, a ver si ahora anda a mostrar. Todavía no, falta un punto y coma o hay algo mal acá. Al lado del Acá, cout. ¿no? Cout. A ver, ahora. Ahora sí. Fecha. Está andando bien. ¿Sí? Tenemos la fecha. No está validado para nada, obviamente. Les puedo pasar 45 del 15 del 2000, del menos 2000 y me lo va a aceptar. Pero no importa. Eso es una validación que van a hacer ustedes después. Volvamos a alumno. Alumno, en su definición, en su declaración de la clase alumno, decimos que tiene, además de legajo y apellido, una fecha de inscripción. ¿Bien? Fecha de inscripción. Entonces, acá yo quisiera mostrar esa fecha de inscripción. ¿Cómo les parece que puedo hacer? ¿Lo perdí de vuelta? Llamar al... ¿No tenés que pasarle el objeto? El objeto ya está dentro de la clase alumno.
Fecha.mostrar sería. Un objeto de la clase alumno va a tener adentro un objeto de la clase fecha, que se llama guión bajo inscripción. Ahora lo que yo quiero es, en el método mostrar de alumno, además de mostrar el apellido y el legajo, mostrar la fecha de inscripción. ¿Cómo hago eso? Vamos a hacer así. Les voy a dar 2 ejemplos donde está bien y 2 ejemplos donde está mal y no va a compilar. Bien. Forma de hacerlo bien. Puedo hacer un cout que diga inscripción, que es el objeto adentro, inscripción, que es el objeto adentro de alumno, que tiene la fecha, ¿no? Y hago get día, get mes y get año, así con todos, ¿sí? O, más fácil, inscripción.mostrar, que como lo vimos recién, muestra con este formato una fecha. Bien. Después, cuestiones que estarían mal de hacer. Ya vimos, inscripción.día, no puedo acceder directamente al atributo porque está encapsulado, o sea que esto está mal, ¿sí? Y también está mal hacer esto. Porque fecha es un tipo de dato. Bien, entonces acá yo no puedo hacer esto. Bien. Es inscripción el que se puede mostrar, pero fecha, que es un tipo de dato, no. Bien. Entonces, esas son cosas que no deberían hacer. Esto sí funciona. ¿Qué más tenemos? En las preguntas. Inscripción, ¿a qué clase es? Inscripción es de clase fecha. Por lo tanto, tiene todos los atributos y métodos de la clase fecha. Tengo setDía, setMet, setaño, getDía, getMes, getaño y así. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Vengo acá. Voy a incluir alumno.h. Vamos a dejar la fecha esta, pero le voy a sacar el mostrar. Bien. Entonces, Brian.setLegajo 1000. Brian.set apenas. ¿Me perdieron de vuelta? Ahí estás. Ahí estás de vuelta. Sí, fue un segundo. Brian.setLegajo 1000 set apenom Lara Brian. Pero si nos fijamos en alumno, no tengo manera de establecer una fecha. Descripción. Bueno. Bueno, se fue. No se escuchó, profe. Después nomás me parece. Ahí vuelve, A vuelve. ver. ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. De Sí, vuelta, ahora te por favor. escucho. Bueno, les decía, ¿cómo hacemos ahora para el objeto alumno, que creé acá, que es Brian, cómo hacemos para establecerle la fecha de inscripción? Porque si nos fijamos en los métodos, en los sets y los gets, no hay una manera. Hay que crear primero una fecha, un método, un objeto fecha. Ya hay un objeto fecha acá. Es ¿Hay inscripción. que llamarlo de la otra clase? ¿Cómo? Porque si yo vengo acá y digo Brian guión bajo inscripción .setDía, ¿esto es válido? No. Porque Brian pertenece a alumno. Brian pertenece al alumno, pero no por eso no es válido. ¿Por qué no es válido? Fíjense el mensaje de error. Es privado, exactamente. Es privado, entonces no puedo acceder directamente. ¿Qué tendría que hacer? Hacer lo mismo, o sea, mencionarlos en return en public. Etiqueta en fecha. Hacerle a la clase alumno un set
fecha inscripción y un get fecha inscripción. ¿Sí? Entonces venimos acá y decimos void set fecha inscripción. ¿Y qué va a recibir set fecha inscripción? Fecha. Puede recibir 3 datos enteros, como dice Matías, ¿sí? O puede recibir un objeto de la clase fecha. Y el get fecha inscripción va a devolver un objeto de la clase fecha. ¿Bien? Entonces, hagamos estos dos métodos. Vengo acá. Void alumno set fecha inscripción. Recibe un objeto de la clase fecha, le vamos a poner ins, o inscripción, ¿está bien? Y acá lo único que hago es, como el atributo que tengo yo, guión bajo inscripción, es una fecha, y el parámetro que recibo es una fecha, puedo asignar así directamente. Con esto seteamos la fecha de inscripción a este alumno. Y el get fecha inscripción, como se pueden imaginar, lo que va a hacer es devolver el objeto de inscripción que hay dentro de alumno. ¿Me siguen? Piensen que es lo mismo, solo que en lugar de ser un entero o un char o un float, es un objeto de fecha. Entonces recibo un objeto de fecha, lo asigno, y en este caso devuelvo un objeto fecha con un return. Vamos a main, y ahora tendría que decir Brian.set fecha inscripción. ¿Y qué le paso a esto? Le paso F, que es el objeto de fecha que creé arriba, ¿sí? Y podría ser Brian.mostrar y ver cómo queda esto. Tendría que mostrarme el legajo, el apellido, el nombre y la fecha. ¿Ven? Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que yo acá, después de mostrar, quiero saber si Brian o este alumno se escribió en el año 2021, que me aparezca un cartel que diga, no sé, otorgar beca, qué sé yo. ¿Bien? ¿Cómo puedo saber si se escribió en el año 2021? ¿Cómo saco del objeto Brian el año 2021? Y acá pongo un cartel que diga que ganaste una beca. A ver, ¿qué dicen? .get fecha. ¿Puede ser? Ahí Miguel dice f.getAño. Eso sería, obviamente, sí, porque es lo que le acabo de asignar, ¿no? Técnicamente estaría. Pero yo lo quiero sacar de Brian, no de f. Punto. ¿Qué más? Está bien igual lo que dijiste, Miguel, es muy correcto. Pero yo quiero que lo saquen del objeto alumno para ver si se entiende. Set fecha de inscripción también se llama, ¿no? Set fecha es el que setea la fecha. Así Get. que yo quiero hacer lo contrario. Entonces hago get fecha inscripción. Esto, así, en tiempo de ejecución, ¿qué me devuelve? La fecha de inscripción. Un objeto de fecha. Como es un objeto de fecha, puedo poner punto getAño y ahí tendría el año. Y si acá le pregunto si es 2021, estaría preguntándome si de la fecha de inscripción que tiene el objeto Brian, del atributo año que estoy obteniendo con el get, es 2021, ahí hago ese cartel, ¿sí? Entonces probemos, acá nos tiene que decir, te ganaste una beca,
Pero si yo acá cambio este valor de f, ¿no? Y lo corro, ya no tendría que aparecer ese mensaje. Bien. Entonces, fíjense cómo al haber hecho un getter de un objeto, no de una variable simple, sino de un objeto, yo adentro, en tiempo de ejecución, puedo acceder a todos los métodos que tiene ese objeto. Bien. Lo más probable es que si yo quiero hacer muchas preguntas con el mismo, yo puedo hacer fecha aux igual a Brian.get fecha inscripción, y usar aux como la variable a preguntarme, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no tenemos acá f, que como dijo Miguel sería lo más prudente, usar este de acá. Bien, pero piensen que lo que hace el get fecha inscripción es devolver un objeto de fecha. ¿Sí? Lo acabamos de escribir acá. Get fecha inscripción devuelve un objeto de fecha. ¿Cuál? El objeto de inscripción que tiene el alumno. Entonces, como devuelve un objeto de fecha, lo puedo guardar en una variable de tipo fecha, es decir, en una instancia de tipo fecha, o puedo directamente a lo que me devuelve el método, ponerle un punto y llamar al método que quiera dentro de fecha. Get año, get mes, lo que sea. Si yo quisiera mostrar, en lugar del alumno completo, mostrar solo la fecha de inscripción del alumno, yo bien podría hacer acá Brian.getFecha inscripción. Esto me devuelve el objeto fecha y como tiene un método mostrar, hago el mostrar. Así que me tendría que mostrar la fecha, solamente la fecha de inscripción. ¿Ven? Eso es algo que es muy común y se tienen que por ahí acostumbrar a esto que se llama composición, ¿bien? Que es un objeto dentro de una clase está compuesta por objetos de otras clases. Como esos objetos de otras clases probablemente tengan atributos, bueno, los mismos están encapsulados. La misma lógica que trabajamos la semana pasada, la trabajamos ahora. Pero seguramente también muchos de esos atributos tienen setters y getters, o tiene un método mostrar, o tiene un método cargar, lo que sea, ¿sí? Entonces, si yo quiero acceder a esos métodos, simplemente con hacer un get del objeto, ¿sí? Por ejemplo, en esta clase alumno, ya puedo acceder al objeto de fecha. O con un setter puedo setear el objeto de fecha. Quedaría mal setear los set y get dentro de la clase. ¿A qué te referís, Damián? Por ahí hacer acá un get día. La función que se hizo el CP. Ah, vos decís hacer toda la función acá dentro del H. Yo les recomiendo que lo separen. Así como con las funciones globales, con los H que hacían con funciones globales, ponían las declaraciones solamente en el H y la definición en el CPP, acá lo mismo. ¿Sí? Le da mucha más organización. ¿Sí? Ustedes van a ver la estructura de la clase en el H y después van a ver la implementación de los métodos en el CPP. Bueno, entonces vamos a volver a dejar como estaba. Ángel, ¿no te puedo pedir ver el archivo H de fecha? Un segundo. Sí. Este es el H de fecha. Le quedó un constructor acá que nunca... O sea, tener esto así y tener esto así como viene acá, no tiene mucho sentido porque ven que no hace nada. Acá estaría bueno que por lo menos haga una cosa como esta. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué está? Pero ahí sí tendría sentido, por lo menos le pone 0 del 0 del 0. Bien, ¿alguna pregunta?
¿Se puede ver de vuelta el de fecha, Ángel? Perdón. Sí. Bien. Esto de la composición no les va a servir para el TP ni el 1 ni el 2, no se resuelven con composición, pero vamos a armar un TP3 que sí va a tener composición, ¿sí? No tan extenso, no tan complejo como los primeros dos, para que no se sientan tan abrumados, pero uno con composición para que trabajen con esto, ¿sí? Subimos el proyecto al aula, subimos este que tiene un poquito más. Yo decidí no verlo tanto acá, sino verlo en el código directamente, pero acá se explica, ¿no?, el tema de no poder acceder directamente a un atributo que es privado, ¿sí?, con el tema del encapsulamiento, cómo trabajar con la composición, y después también va a haber un apunte, ¿sí?, en el aula, como el de la primera parte, que era con constructor y encapsulamiento, pero de composición, ¿sí? Nos queda un tema más que es herencia, y con eso ya estaríamos para la parte de clases, ¿sí? Y les quiero mostrar una cosa más antes de que terminemos y antes de que se me termine de caer la conexión del todo. Si entran al campus virtual, ¿sí?, entrar como estudiante para que vean exactamente lo que van a ver, sorpresivamente, un tema que se llama segundo parcial, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, Máximo. Bien, Sí. segundo parcial. Bueno, arranca, ¿sí? Ya arranca este tema. Y fíjense que viene cargadito lo que hay en el segundo parcial. Pero también fíjense que esperen, porque me falta un documento acá que era cronograma, que no lo veo. El cronograma está mostrado. ¿Está oculto? Bueno, voy a volver como docente. Perdón, ¿Se me volvió a colgar? No, estás. Ah, perdón, porque ya estoy tildado yo, no es la conexión de yo me tildo. Cronograma no está mostrado. Bueno, después lo habilito, ¿sí? Pero este cronograma ahí vamos, este cronograma es solo del segundo parcial y tiene esperen que cargue, tiene como unas fechas recomendadas para cumplir cada uno de los pasos, ¿sí? ¿Otra vez se me fue la conexión? No, estás. Ah, bueno, menos mal que no puteé entonces. Está bien. Tenemos miedo todo nada más por lo que estamos viendo. Está bien. Estamos atrasados. Bueno, estamos atrasados, sí, disculpen esto acá, yo tendría que haber asumido la semana anterior, pero estamos acá. Ahora sí se tildó. Sí, se le tilda de nuevo. Puede fallar. Sí. Es demasiado lo de los grupos y todo lo demás. Fue demasiado para Ángel también. Entonces se sale suspender el segundo parcial. No, pero me Ahí está, escuchan, ¿no? Ángel. Sí, ahí está. Ahora te escuchamos. Ahora sí. Después tenemos 3 semanas más para que desarrollen un informe. Hay ejemplos de informes, ¿bien? Después tenemos unas cuantas semanas para que desarrollen un prototipo. Y después tenemos otras 4 semanas para que hagan la defensa, que es el programa terminado, ¿sí? La idea es que ustedes traten de cumplir esto lo mejor que puedan. Que no estén acá tratando de aclarar cuál va a ser el grupo, que es el paso 1. ¿Bien? Pero si, por ejemplo, se recoparon y hoy entregaron el paso 1
y la semana que viene el paso 2, y lo aprobaron, y la siguiente el paso 3, eso también es válido, ¿sí? Lo que no pueden hacer es saltearse pasos. No pueden entregar el paso 1 y después intentar entregar el paso 4. Tienen que pasar por cada uno de los pasos secuencialmente. ¿Bien? Y acá pueden ver, en este resumen, qué es cada uno de los pasos. Bien. Y acá tienen los links para acceder a cada uno de los pasos y entregar lo que se solicita. Recuerden que esta es la nota del segundo parcial. Y después en el medio, en las clases, vamos a tener el primer parcial. Pero el segundo parcial es un proyecto que les va a llevar tanto tiempo, o les va a llevar más tiempo, entonces arranca antes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, pero yo leo el chat y no... Bien. Hagan grupo general para ver quiénes están interesados en algún tipo. Bueno, eso después lo arreglan ustedes. Hay un foro de formación de grupos, entonces ahí pueden poner, hola, me llamo Ángel y quiero hacer un sistema de, no sé, lo que sea, o un juego. Y ahí se van comunicando, ¿sí? Lo importante, pueden hacerlo acá o por otro medio, pero después para aclarar el grupo, es acá donde dice paso 1, ¿sí? Aclaración de los integrantes y tema. Bien. Y acá hay algunos ejemplos de informes, como para que vean si necesitan guiarse. Traten de no hacer una copia textual de lo que dice acá, ¿sí? Úsenlo como ejemplo, pero escriban su propio informe. Bueno. Saben hacer un informe, ¿no? Sí. Sí, porque están cursando muchos metodología de la investigación. Metodología aparte, de investigación, ¿no? Si no sabemos, ¿se suspende el parcial? No, porque aparte en el secundario habrán hecho monografías, seguro que, o informes, así que... Ángel, te hago una consulta. Para hacer el informe, ¿tiene que estar sí o sí el anexo de diagrama de clases? Sí, nos interesa que esté el diagrama de clase. El diagrama de clase no necesariamente tiene que ser un diagrama. A ver, yo abro esto, cachito. Bueno, acá, esto podría ser un task cluster ahí. Puede ser un ejemplo de informe, y si va ahí al final de todo, acá hay un diagrama de clases, ¿sí? Que es una manera de representar las clases, ¿sí? Si no quieren hacerlo así, no es difícil, pero si no quieren hacerlo así, pueden pegar la declaración del H de la clase. Prolijo, pegar la declaración del H de la clase, entonces nosotros sabemos cuáles son los atributos y cuáles son los métodos. O si o si usan Visual Studio le arma el diagrama de clases. Muy bien. ¿Cómo? También. Ah, ya quieren ver cómo le arma. No sé, Subilo pero yo, le arma. te sigo. A ver, yo creo que tengo acá un proyecto. A ver si puedo abrir un proyecto. Y les muestro. Bueno, ahora les mostré a Brian. Sí. Entonces, de esto, ¿alguna consulta? Son 4 pasos a cumplir. En el momento que cumplen y aprueban los 4 pasos, aprueban el segundo parcial. Después hay un primer parcial y con eso sale la nota, ¿sí?, de promoción o de regularización. Pueden hacer grupos. En el contrato didáctico dice cuál es el límite de integrantes. Traten de estar, cuando hacen un grupo, traten de que todas las personas quieran hacer el mismo proyecto. Por ahí son amigos y quieren hacer grupos, pero uno quiere hacer un juego, otro un sistema estadístico y otro un sistema de gestión. Entonces, por ahí no conviene, porque cada uno va a querer hacer una cosa distinta y no se van a terminar llevando a mitad del cuatrimestre nos pidan cambiar de grupo o hacer un nuevo grupo, el sistema. ¿Se escuchó o se cortó la conexión y no se escuchó nada de todo lo que hice? Se cortó. Se cortó y no se entendió nada. Sí. Bueno, justo les dije Igual la está clave todo. para promocionar esta y todas las materias, no se escuchó. No sea mal. Bueno,
les decía, no sé en qué punto les dije, pero bueno, si van a hacer grupos, traten de hacer un grupo que todos tiren para la misma idea de proyecto. Porque si uno por ahí está muy seguro que quiere hacer un sistema de gestión y otra persona quiere hacer un juego, después como que eso se va a notar, ¿sí? Y la idea es que a mitad del cuatrimestre no nos pidan deshacer el grupo y trabajar individual o armar un nuevo grupo, ¿sí? Lo que armen ahora traten de que se mantenga hasta el final de cuatrimestre. Todo esto va a repercutir en la nota, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Yo me río de los comentarios que hace Máximo. Raimundo, sí. Exacto. Buenas. Otra vez no, basta, che. No te quiere la conexión. Sí, la verdad que no sé qué pasa. Después ahora voy a reiniciar el router, pero el jueves pasado pasó lo mismo. Increíble. No, parece que fue Brian. Es Brian, sí, fue pasado, pasó lo mismo, sí. Sí, qué casualidad. Solo los jueves. Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna cosa más? Así, vos, Brian, ibas a mostrar una cosita, ¿no? Ahora. Sí. Para Sí, que ahí entonces yo dejo de compartir. Me quedo Estoy acá, viendo pero que no haya nada comprometedor que pueda incriminarme y llevarme preso. Los sabotajes a Ángel. Claro, ¿entendés? Todos los bots y esas cosas lo tengo que mover a la otra. Digo. A ver, un segundo, le voy a bajar la música. Bien, mire. Yo comparto la pantalla ahí. ¿Te ven la pantalla? Sí, sí. Sí. Si ustedes abren Visual Studio, yo tengo acá un proyecto con un montón de clases. ¿Ah? Tiene un montón de clases. Esto es una pelotita de un tutorial que hice en su momento. Y acá tenemos todas las clases. Si ustedes hacen clic en el botón derecho acá en el proyecto y van a View y le ponen View Class Diagram, o sea, ver diagrama de clase, le va a salir un error. Bien, y ese error lo ignoran completamente. Y le dicen, dale, yo sé que vos podés. Y ahí aparece, ¿ves? Este es el poder del amor, es con el poder del amor, del cariño. Hay que insistir. Claro, tiene que tenerle confianza a Visual Studio, si no le tiran el error de vuelta. Exactamente. Ahí Visual Studio nos ayuda. Bien, y acá tenemos como el diagramita de clase, ¿ven? De cada una de las cosas. Está todo puesto. No podemos mover. Esto es todo lo que está. Si yo modifico algo en el código, se cambia acá, puedo cambiar de acá, se cambia en el código y así sucesivamente. Esto lo pueden guardar ustedes. Exportar diagrama como imagen. Le dicen así, lo guardan como PNG. Lo guardan ahí. Tuki, van, tuki. Y por acá está. Acá está mi diagrama de clase. ¿eh? Y pegan eso, por decirlo de una manera. Pero básicamente así es. Entonces fue como hacer un diagrama de clase en 5 segundos. Brian, si Pero tenemos hecho en Codeblocks, con el CPP, todo el proyecto ahí armado, ¿lo podemos abrir con el Visual Code? Tiene ¿No? que- Hay que hacer eso. El Visual Code calculo que debe tener algún generador de diagrama de clase, pero no lo sé. Este no es el Visual Studio Code, este es el Visual Studio. Visual Studio Code es este que está acá. Este es otro. Sí. Este es el Visual Studio. Y si investigan y encuentran alguna herramienta online, por ejemplo, en la cual se pueda pegar una clase y genere el diagrama, que no es una cosa, no es una ciencia, es transformar un texto, parsear un texto y generar un dibujito, ¿no? Si lo encuentran algo, así, compártanlo. Y suma un punto. Sí. Bueno. Sí. ¿Alguna cosa más? Gente.
Entonces, Ángel, perdón, para hacer el informe, digamos, tiene que ir de la mano con el prototipo para ya tener armado, digamos, el diagrama, o sea, o lo que tenemos pensado hacer. No puede ir, digamos, eso en el informe como para cumplir en conjunto. Por lo que veo, o sea, hay que hacer el diagrama de clase que ya, digamos, es casi el programa completo. No, porque vos no tenés que hacer la definición de los métodos. Tenés que pensar, tenés que hacer el H solo, por darte una idea, no el CPP, no hace falta que esté el CPP. Entonces vos pensás, y tampoco tiene que ser que esto es un contrato o una declaración jurada que firmás y no puede cambiar. Es tu idea de, para X, que vas a escribir en texto, ¿no? Para X programa, de todo lo que va a hacer, lo voy a hacer con estas clases. Las clases no tienen que estar desarrolladas en completo, tienen que estar pensadas, tanto los atributos como los métodos. ¿Bien? Después eso puede faltar clases, te pueden sobrar clases y se va viendo. La idea es que es un trabajo de ida y vuelta con nosotros. ¿Bien? La idea es que cuando vos pienses el proyecto y digas voy a hacer esto, tengas más o menos un panorama de qué tan grande va a terminar siendo. Por eso es que armas el diagrama de clase. Entonces voy a decir, bueno, va a tener esta clase, voy a usar esto, esto y esto, y lo armas. Entonces cuando nosotros lo veamos, te vamos a decir, no, mira esto, cualquier cosa, esto no lo hagas, o esto dividirlo, hace 2 clases para esto, o fíjate que esto se podría usar herencia acá y demás. O está Entonces lo perfecto, vas está como cambiando. promocionado. Piensen que ustedes no van a haber visto, o van a estar viendo herencia, y van a estar viendo archivos que probablemente van a necesitar, bueno, probablemente no, van a necesitar. Entonces, es posible que una primera versión del diagrama después termine cambiando porque vieron herencia o termine cambiando porque vieron archivos y cambió alguna cosa. ¿Sí? Pero la idea es que ya puedan pensar ustedes una idea general de qué sistema quieren hacer. Perfecto, gracias, profe. Tengo una consulta Bueno. respecto a esto, al diagrama, porque yo tenía pensado antes hacer un diagrama todo así simple, pero del año pasado la cagué porque hice cualquier diagrama, no sé a qué poner las clases, qué agregar, qué sacar, y terminé poniendo todo junto sin saber qué realmente iba a quedar al final. Me dijeron que había puesto cualquier cosa, que de lo que quería hacer tenía... O sea, mi idea, por ejemplo, es hacer una especie de celular, dispositivo celular. Y había puesto como, no sé, contactos y mensajería. Y bueno, ¿cómo lo unís? Bueno, tengo que hacer una clase aparte para ver cómo los uno. Tengo que hacer nada más 2 clases diciendo mensajería y esto lo otro. O solamente una que diga contactos y abarque todo. Y no, y va a depender de lo que quieras hacer. O sea, mensajería probablemente tenga... O sea, el contacto va a tener atributos, la mensajería probablemente va a tener algún atributo que te identifique qué contacto es el que manda el mensaje, qué contacto es el que lo recibe. ¿Está bien? Pues, o sea, el diagrama de clases es solo para las clases que se van a utilizar o que creemos que se van a utilizar, o creen que también van a utilizar. funciones y demás. No, solo las clases que creen que se van a utilizar. Y pues si de ahí surge más clases, te podemos cambiar y decir, che. Lo actualizás, sí. Ah, está bien. Sí. Por eso les decía, no es que tiene que ser ya la versión final definitiva. Es una primera versión y con eso nosotros nos damos una idea de si lo que presentaron es suficiente o no, si le falta mucho, si le falta poco, pero nos damos una idea general. Si no entregan el diagrama de clases, no tenemos idea de qué clases hicieron. Y si después cuando quieren presentar el prototipo, lo que presentan tiene todas las clases mal hechas, van a tener que volver al paso 2, ¿entiendes? Entonces es una forma rápida de poder saber si la clase estaba bien o mal antes de ponerse a codificar. ¿Bien? Porque si después ustedes nos muestran una clase donde es todo público, por ejemplo, no tiene ningún método, entonces va a estar, no va a estar aprobado. Y con eso nosotros lo podemos ver rápidamente. Gracias. Bueno,
Bueno, ¿alguna cosa más? No. ¿Alguno tiene alguna duda, algo que quiera decir? Bueno. Qué curioso que cuando empezaste a compartir vos, Brian, no se me cortó más internet, ¿eh? Se ve que ¿Viste? cuando estás ¿Viste? ocupado... Es terrible. Cuando estás ocupado trabajando ¿Cómo en la es la computadora, tecnología, no? Tenía ¿Viste los cómo es la dedos tecnología? ocupados en otra cosa. ¿Viste cómo, qué misterio. cómo es la tecnología? Sí. Bueno, gente, nos vemos entonces en el campus virtual con las dudas que tengan, con los grupos que empiecen a armar, y el otro jueves con una reunión así también cortita como hoy, viendo preguntas y un poquito de herencia que nos queda por ver, ¿sí? Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao, nos vemos. Muchas Nos gracias por vemos. todo. Gracias por todo.